La primera espacio curricular se llamaba Diversidad Cultural Lingüística de México, en esta mesa. Si nos comparten qué competencias identificaron que son las más pertinentes, qué descripción tienen en su ejercicio y 2 o 3 cositas de lo que discutieron. Al equipo le tocó el de Diversidad Cultural y Lingüística en México. Eso empieza en el segundo semestre. Anteriormente en el otros planes, bueno, era el primero, era como introducción, y ahora es lo mismo que va a hacer el estudiante, nada más que ahora con otro nombre. En la descripción del curso dice: este espacio curricular inicia con el análisis y la reflexión de la diversidad cultural y lingüística que caracteriza al país y a la entidad. Asimismo, se privilegia el estudio de las diferentes manifestaciones culturales que le dan sentido a la entidad como pueblos originarios. Y pusimos unos descripciones igual. Dice: asimismo, entra el proceso de documentar las manifestaciones culturales, que el estudiante, pues a partir de eso ya debe empezar a documentar, ¿no? Él, pues, cuando vaya a su comunidad o ahí mismo en su localidad, lo empiece a hacer, ¿no? El otro punto que pusimos igual, a lo mejor el orden no estuvo bien, ¿no? Pero la idea ahí está, es empezar a reconocer que existe una diversidad de culturas que le dan sentido a su contexto inmediato, regional y nacional. El otro punto dice: conocer cómo las diferentes culturas interactúan en sus lenguas, costumbres, tradiciones, político y social. Pusimos político igual porque no hay que, pues, olvidar que hay culturas o comunidades que se rigen por sus usos y costumbres, ¿no? En lo social también, pues, hay formas, pues, cómo se casan, ¿no? Como ejemplo, cómo se casan, cómo llevan el proceso, ¿no? Todo eso, pues el estudiante lo debe de empezar ya a conocer. En las competencias genéricas pusimos el cuarto que dice: actúa con sentido ético, que lo tenemos en los documentos que nos dieron. Reconoce la diversidad cultural, étnica y lingüística y de género. Aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos. Colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social. Utiliza la interacción en su entorno social y natural para ampliar sus conocimientos. En las competencias profesionales pusimos: propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. Y la unidad de competencia, una balita pusimos: atienda la diversidad cultural y lingüística de sus alumnos para promover el diálogo intercultural. Otra competencia: actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. Sí, en la unidad de competencias pusimos: reconoce el proceso a través del cual se ha desarrollado la profesión docente, la influencia del contexto histórico y social, los principios filosóficos y valores en los que sustenta para fundamentar la importancia de su función social actual. Promueve el desarrollo y fortalecimiento de las lenguas originarias como medio de comunicaciones, materia de enseñanza y objeto de estudio. Y la otra competencia es: usa herramientas de la investigación educativa para sistematizar saberes y conocimientos de los pueblos originarios. Esas son las competencias que hay algo que pues aquí, la verdad, o sea, a lo mejor pues alguien va a decir que esté inmerso, ¿no? Pues la convivencia es la que, pues sí se entiende, pero no se recalca quizás, o no se profundiza en la convivencia. Bueno, a nosotros nos tocó la lengua de los pueblos originarios como objeto de estudio. Nosotros nada más pusimos: este espacio curricular se caracteriza por enseñar y aprender las lenguas originarias a partir de la
cultura que le da sentido. Esto quiere decir que la lengua se aprende a partir de las prácticas sociales y culturales, porque la cultura, por su parte, es aprendida, reflejada y transmitida a los estudiantes mediante la lengua. Aprender las lenguas originarias no solo significa aprender estructuras gramaticales ni la morfología de la lengua, sino aprender las prácticas culturales de los pueblos originarios y poder expresar de todas las formas posibles. Bueno, ante esta descripción que hicimos del curso de la lengua de los pueblos originarios como objeto de estudio, la 1, en tercer semestre, las competencias genéricas son las que dejamos las que nos propusieron ustedes en el curso, la de actúa con sentido ético en el marco de la diversidad y aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos. Ya en las profesionales agregamos las del ámbito 7, que son promueve el desarrollo y el fortalecimiento de las lenguas originarias como medio de comunicación, materia de enseñanza y objeto de estudio, y usa herramientas de investigación educativa para sistematizar saberes y conocimientos de los pueblos originarios. A nosotros nos tocó la lengua de los pueblos originarios como objeto de estudio 2. En la descripción pusimos, en este espacio curricular se considera a las lenguas originarias como objeto de estudio para analizar su estructura gramatical, reconociendo las diferentes variantes lingüísticas para su fortalecimiento y desarrollo. En este sentido, el estudiante diseñará sus planeaciones didácticas acordes a las características socioculturales de los alumnos. En las competencias genéricas, ahí aparece, de por sí ya aparecía dos competencias genéricas, una que dice actúa con sentido ético en el marco de la diversidad, y la otra competencia es aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos. De ahí ya aparecían dos competencias profesionales, una que dice utilizas recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. La otra dice propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. De ahí tomamos en cuenta dos competencias que aparecen en el ámbito A7 que se discutió ayer, que son las siguientes: promueve el desarrollo y fortalecimiento de las lenguas originarias como medio de comunicación, materia de enseñanza y objeto de estudio, ¿no? Y luego la otra es diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos, disciplinares y de saberes y manifestaciones culturales de los pueblos originarios en el marco de los planes y programas de educación básica. Entonces, esas son las competencias profesionales que estamos tomando en cuenta para este curso. Obvio es que, bueno, ahorita los integrantes del equipo, pues, de hecho aquí hace más, el factor tiempo es nuestro enemigo ahorita, ¿no? Si no, a lo mejor podemos ampliar o mejorar más la descripción de este curso, ¿no? Pero hasta ahí es donde hemos llegado. A nosotros nos tocó el curso que se llama La lengua de los pueblos originarios y su intervención pedagógica. La descripción que hicimos difiere de alguna manera con la que venía expuesta y dice así: en este curso se caracteriza por el estudio sistemático de las lenguas originarias presentes en el aula con fines educativos y el análisis de los procesos de intervención pedagógica en el campo formativo del lenguaje y comunicación en los alumnos para diseñar situaciones didácticas que favorezcan el desarrollo de las competencias comunicativas. En este curso, el estudiante revisará los avances en el desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas de los niños en edad preescolar y primaria, porque en la descripción no estaba bien definido si era para preescolar o era para primaria. Ya revisando la malla curricular en la misma de primaria no aparece este curso, pero creemos que es necesario irlo incorporando. Y además se promueve el desarrollo y el fortalecimiento de las lenguas originarias como medio de comunicación, materia de enseñanza y objeto de estudio. El estudiante tendrá que crear ambientes de aprendizaje, planear, poner en práctica y evaluar situaciones didácticas en diversos contextos, empleándola en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa, acordes al contexto sociocultural y lingüístico de los alumnos, basadas en las tecnologías de la información. En las competencias, agregamos en las competencias genéricas
lo de reconoce y valora la diversidad cultural, étnica y lingüística de género, y en la de que también emplea las tecnologías de la información y la comunicación. En las competencias profesionales agregamos las que pertenecen al ámbito 7, que se refiere a promueve el desarrollo y el fortalecimiento de las lenguas originarias como medio de comunicación, materia de enseñanza y objeto de estudio, y el de usa herramientas de la investigación educativa para sistematizar saberes y conocimientos de los pueblos originarios. A nosotros nos correspondió hacer el análisis de la asignatura en séptimo semestre, Investigación Educativa 1, Saberes y Conocimientos de los Pueblos Originarios. Dentro de lo que estuvimos comentando aquí, en las competencias genéricas, consideramos que es pertinente incluir dos más de las que nos proponen. Las que están es aprende de manera permanente, colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social, emplea las tecnologías de la información y la comunicación, y nosotros creemos que es pertinente incluir dos más, que son actúa con sentido ético en el marco de la diversidad y usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones. Dentro de las competencias profesionales, proponemos también hacer un cambio. La que nos marcan aquí es utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. Y nosotros proponemos hacer un cambio por la competencia usa herramientas de la investigación educativa para sistematizar saberes y conocimientos de los pueblos originarios. Creemos que como que da más pie al enfoque. Y incluir también la de usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Y una más en el ámbito 6, vinculación con la institución y el entorno. Bueno, parte de esto también hicimos un análisis de lo que es la malla y hacíamos la vinculación, la relación que tiene esta asignatura en séptimo semestre con las que van a llevar al inicio en primer semestre, por ejemplo, las TIC en la educación. Este conocimiento previo, pues bueno, ya en el séptimo semestre, cuando se pide la investigación educativa, pues bueno, ya van a tener un conocimiento y sería un poco más fácil para el alumno asimilarlo. Y bueno, dentro de la descripción del curso no hicimos pues mucho comentario por la cuestión del tiempo. Pero a lo mejor vale puntualizar dos cosas que se pretenden, además de lo que pueda estar escrito aquí. Primero, yo creo que es el momento en donde empiezan a teorizar y producir textos respecto a los saberes de los pueblos originarios. Pero es eso como una cuestión muy puntual, ¿no? Aquí el tratamiento, la cuestión del aprendizaje tendrá también la necesidad de poder incluir y de poder partir de algunas nociones básicas del campo de la lingüística antropológica. Esa es una cuestión muy puntual porque permite la investigación desde un corte de tipo lingüístico, desde un corte de tipo antropológico, da muchos elementos para poder ver y voltear la mirada de la investigación hacia esta cuestión. A nosotros nos tocó Investigación Educativa 2 de octavo semestre y empezamos por cambiarle el nombre. El título se llama, es Investigación Educativa 2, Sistematización de Conocimientos y Saberes de los Pueblos Originarios. Entonces, un poco haciendo referencia a los comentarios que se nos hacían al principio, que por las características de esta malla curricular, la idea era que no estuvieran seriadas los espacios curriculares. Entonces, le quitamos Investigación Educativa 2 y nombramos el espacio como Sistematización y Teorización de Conocimientos y Saberes de los Pueblos Originarios. En la descripción le anexamos que este es un espacio curricular que hace énfasis en la sistematización de los conocimientos y saberes de los pueblos originarios con el fin de desarrollarlos en su intervención pedagógica a partir de la articulación con los contenidos nacionales. En el octavo semestre ya se han ido construyendo, han ido desarrollando las
las competencias para poder lograr con el propósito de este espacio. Y en cuanto a las competencias genéricas, incorporamos algunas que nos parecieron importantes que estuvieran ahí, que coincidimos también con el equipo anterior en algunas. Por ejemplo, la de usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones. La de actúa con sentido ético en el marco de la diversidad. Y en cuanto a las profesionales, en el ámbito 1, elabora proyectos que articulan diversos campos disciplinares y los saberes y manifestaciones culturales de los pueblos originarios para desarrollar un conocimiento integrado en los alumnos. En el ámbito 6, diseña proyectos de trabajo para vincular las necesidades del entorno y la institución con base en un diagnóstico. Y en el ámbito 7, que es el que se anexó el día de ayer, usa herramientas de la investigación educativa para sistematizar saberes y conocimientos de los pueblos originarios. Este es el trabajo que presenta el equipo. Ok, ya escuchamos todo este tránsito. Ahora sí me gustaría que de una manera muy puntual pudiéramos compartir algunas dudas o criterios o descubrimientos que se dieron a lo largo de este ejercicio para precisamente ya poder vincularlo. Y aquí ya lo interesante sería es que tenemos que hacerlo, tenemos que ir saltando de la malla a las competencias, al espacio curricular y a los antecedentes y consecuentes, pero hay que ser puntuales porque si no nos vamos a perder, porque tenemos que encontrar alguna cosa, ¿no? Entonces ahora sí podemos ir discutiendo varias cositas, ¿no? Una primera mirada, de hecho, estos espacios curriculares son los que van a pasar a la malla para la licenciatura en educación primaria intercultural. Esa es una primera cuestión que yo creo que ya desde ayer se ventilaba, pero no se puntualizaba. Lo que comentamos en el equipo, si bien ya hay 6 espacios destinados para el trayecto intercultural, hay necesidad de abrir 2 espacios más. Un espacio en el primer semestre que pueda llamarse la identidad lingüística y cultural. ¿Por qué esta propuesta? Escuchábamos al maestro Tonatiuh respecto a toda una problemática que se genera en las escuelas normales cuando tratamos como que de separar y no de ver a los alumnos como una comunidad con una gran diversidad. Y entonces viene el problema, es que mi lengua materna es español, mi lengua materna es náhuatl, mixteco, zapoteco. Habría que asumirse entonces, habría que asumir que en un primer momento tiene que centrarse en la búsqueda de esta identidad personal. ¿A dónde pertenezco? Si yo veo y yo descubro de que yo estoy en un universo, decía aquí el maestro Maya, tendré que reconocer otro universo. Y ese es el gran pleito que tenemos en México con la educación. ¿Qué se tiene que ver aquí en este espacio en el primer semestre? El reconocimiento personal de mi cultura, a la cultura al que pertenezco, pero también el reconocimiento de la diversidad de los pueblos. La aceptación que yo tengo desde en sí mismo y la aceptación con los demás. La identidad cultural al cual pertenezco, la identidad cultural de los demás. Que es distinto pensar en un curso que se llama El sujeto y su formación profesional como docente. Se incluirá entonces, para dar sentido al ámbito 7 que propusimos el día de antier y ayer, para poder trabajar la intervención pedagógica de todo lo que, de todos los saberes y conocimientos, y en sexto semestre se tiene que abrir un espacio más que tiene que llamarse, si le damos secuencia, la lengua de los pueblos originarios y su intervención pedagógica 2, en donde ya tendrán desde ahí también que ir buscando e ir produciendo sobre todos estos saberes que tenemos en nuestros pueblos y buscar desde aquí el diálogo intercultural que nosotros pretendemos en toda la trayectoria. Esos son los 2 espacios. Vemos que también está muy cargado
el trayecto psicopedagógico e incluso hay 3 espacios que son semejantes en el planteamiento de él. No se ha leído la descripción, pero bueno, lo vemos. Si nosotros analizamos en primer semestre, está una asignatura que se llama Panorama Actual de la Educación Básica en México. Y pensé inmediatamente en el desarrollo histórico de México. Y viene Elementos para el estudio de la historia de la educación en México, en segundo. Y viene en octavo, Historia de la educación y la profesión docente en México. Esas son las cosas que tendrían, porque ahí, si se fusionan las cosas, tendría que abrirse el espacio para la educación intercultural. Primera cosa, he estado peleando con lo de primaria. Esta malla no la puedo presentar completa. Estuve peleándome para que se viera lo más completa posible. Es la malla de primaria que ya incluye los trayectos que ya discutimos ahora, pensando en que nos hace sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el quinto semestre falta 9. No me preocupa en ese sentido, porque también los de preescolar queremos más arte, queremos más ciencia y queríamos 8 espacios curriculares para artes. Pero el asunto es que podemos quererlo, el asunto es otro espacio curricular para primaria intercultural. Pues discúlpeme, porque en los 80s estaban diciendo, qué programa tan cargado con materias. En los 90s pues quitemos un montón de materias y nos dicen, está re pobre ese programa educativo. Ahora que tenemos la posibilidad de reformularlo, le volvemos a cargar un montón de espacios curriculares y queremos más espacios curriculares. Parece que en México no hemos entendido el balance y la búsqueda de una cosa que nos ayude a solucionar el problema. Pasamos de no tener nada a tenerlo todo, y pasamos de tenerlo todo a no tener nada. Somos bárbaros todavía. Más, quite, más, quite. No podemos saber tomar decisiones en qué elementos. A mí no me preocupa y no le hace daño tener más espacios curriculares. Ya lo de primaria, yo ya me peleé, ahí está gente que me ha escuchado, para que no diga yo mentiras. Más espacios curriculares para convertirlo en un doctorado y una maestría, pues como que no lo estamos pensando así. Segunda cosa, no solamente sabemos que estos son los espacios de discusión académica, pero también en el proceso de reforma necesitamos ver las condiciones de las escuelas. Lo que le vamos a pedir a estas escuelas que estén trabajando lo de primaria es que vamos a tener que tener todas estas capacidades físicas y de personal con el que contamos para tenerlas allá. Y eso es lo que le vamos a pedir a todas, O sea, lo que digamos aquí es para todas, no es para nada más un estado que ya tiene toda su infraestructura. Para estados que no tienen infraestructura, escuelas muy chiquitas, muy dispersas en la montaña, en la selva, en la zona más alejada del lugar. Entonces también hay que ir pensando en ese proceso. Si queremos que funcione, si no, pues podemos ponerle más y más. Entonces, a mí sí me preocupa esta visión de necesidad de más espacios. Segunda pregunta que tiene que ver con un entendimiento muy claro. Si hablamos de la malla intercultural, a pesar de que se ha discutido con los equipos de la licenciatura general, a pesar que se ha discutido con los equipos de matemáticas y a pesar de que hemos discutido con un montón de gente con la trayectoria de práctica, con esta visión amplia de todos los contextos, han participado escuelas rurales, han participado beneméritas, han estado participando de todos los estados que están interesados en el proceso, es que esta malla es intercultural. Entonces, tenemos que olvidarnos de que esto es un pegote. Toda esta malla tiene que tener esa transición y esa visión intercultural. Que si no está explícito y no está dado y no está con palabritas, entonces no hemos comprendido el modelo curricular que se propone. 3 características del modelo curricular. Estrategias, modelos centrados en el estudiante. En que tenemos que preguntarnos es en el estudiante, están en los documentos. Segundo, basado en competencias. ¿Qué hicimos hoy?
hay competencias específicas que trabajan lo intercultural. Y ya vimos que en estos espacios específicos muy puntuales aparecen de manera prístina. Pero discúlpeme si no, aquí en este trayecto que habla de interculturalidad y todo este rollo, pues ahí entran esas competencias, aunque no estén enunciadas en el documento, porque las competencias son las que tenemos que generar en todos lados. Y dígame si no, si yo, aunque esté en el panorama actual de la educación, pues si yo como escuela normal, que trabajo en un contexto específico, no le doy énfasis, pero yo, o sea, la escuela normal, la academia de la escuela normal, al programa intercultural bilingüe del Estado y de lo que está trabajando en el país, pues entonces no estamos comprendiendo el enfoque de competencias, ni estamos preocupados por el estudiante, porque ¿quién tiene que utilizar esos conocimientos? Pues el estudiante, porque se va a insertar en ese sistema. Entonces, si la idea no es pelearse en que si ponemos o lo ponemos aquí o le cambiamos de color, sino comprender las competencias. Y ahí van dos cosas, y aquí está la gente, y se le va a subir los pelos, se le van a caber los pantalones, ya se los digo. El tránsito de los modelos de competencias tendría que estar pensando en módulos. No nos gustan los módulos porque la UAM es un horror, no sabes, es un espanto. Y entonces usamos un concepto que es trayecto, que el trayecto nos lleva a esta idea de mapa y no sé qué más. Otra vez, el modelo de competencias te dice, usted tiene espacios en donde los sujetos aprenden un montón de cosas. No nos gusta asignatura, no nos gusta materia, le ponemos curso. Y entonces, bajo un modelo nuevo, seguimos usando palabras viejas. Y se lo estoy diciendo yo a la gente de Reforma y se lo he dicho directo. El asunto es que tenemos que encontrar un punto de acuerdo para seguir avanzando, si no, pues nos quedamos en curso, taller, asignatura, materias. No, que no estamos comprendiendo la transformación en este asunto. En varios de estos elementos que vienen, por ejemplo, atención a la diversidad, si nosotros no usamos ese espacio para atender mi diversidad, mis mundos alternativos, mis mundos diferentes, mis cosmogonías, si yo no lo hago como escuela normal, pues no sé qué va a hacer el profesor. ¿De quién va a hablar? Vamos a hablar, si yo estoy en Baja California, no, pues vamos a hablar, no sé, de Arizona. Tiene un problema bien, la diversidad en Arizona está cañón, los chavos que están allá. Pues es posible. Pero entonces no estamos comprendiendo las competencias que nosotros hemos construido acá de las cosmogonías, de los pueblos originarios, de la diversidad que hay en este país. ¿Sí me explico? Todo esto ha sido construido con múltiples visiones, con diferentes grupos. Entonces, esta malla es y debe ser, si queremos, porque decimos, a lo mejor esto no nos gusta, sigamos haciendo lo anterior, pues no hay problema. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que tendría que funcionar bajo una lógica si queremos llamarla como tal. Entonces, en realidad, lo que se está ofreciendo, si lo hacemos propio, son todos y cada uno de los espacios. Punto. El modelo como tal lo está planteando. Si no aparece explícito, es que la de GESPE no me da permiso, es que no, pues entonces no hemos comprendido el asunto. Y recuerden ustedes que eso, yo he sido muy claro. En un enfoque de competencias estamos modelo positivista, modelo interpretativo. Y estamos a un tris de uno o de otro. Y lo más seguro, por nuestra historia personal, que vamos a lo positivista. Y entonces, hay que pensar nosotros como academia de la escuela intercultural, que este espacio de atención a la diversidad, pues que no se hable más que de lo significativo. Si hablamos de otro tema, pues entonces nosotros mismos somos los que estamos aquí poniendo la cuerda y le estamos diciendo al otro, jálale, y jálale más duro y más rápido. ¿Sí me explico? ¿Sí se está entendiendo el concepto? Y todas las escuelas del país que deseen la licenciatura intercultural multilingüe tendría que seguir estos preceptos y tendría que utilizar
las competencias que los grupos de escuelas normales que ofrecen la licenciatura intercultural están proponiendo, porque si no, entonces no podría ofertarse. Y los estados que no lo han tenido tendrían que discutir ellos si realmente es valioso este modelo curricular. ¿Sí me explico? Entonces, no nada más lo pongo porque sí me preocupa que, y yo sigo diciendo, vean esta malla, sí, ¿no? Está muy bien, pero le ponemos más elementos y lo seguimos viendo como un cacho. Del Estado de Puebla, quiero empezar por decir que sería importante reconocer la convocatoria tardía que hicieron de las instituciones que tenemos desde el 2004 trabajando la línea de formación específica intercultural y bilingüe. Y que en este sentido, pues vale la pena reconocer también que fueron ignorados o ignoradas nuestras experiencias y también que no desconocemos lo que es el modelo por competencias. Quiero decir que nosotros desde el inicio hubiésemos tenido capacidad para hacer aportaciones valiosas y no ahorita escuchar que ya no se le puede hacer a esto gran cosa. Luego, nos han solicitado nuestra participación para construir una licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe, no una licenciatura en educación primaria con especialización en psicopedagogía. En ese sentido, el planteamiento que hace el maestro Padilla tiene sentido de decir, quitemos carga de los espacios que están en amarillo y demos una preferencia mayor a lo que es la propuesta intercultural bilingüe, porque efectivamente estos dos asuntos de construir o reconstruir la identidad de los estudiantes normalistas, nosotros lo vemos como una base fundamental que debe trabajarse desde el primer semestre. De otra manera, no dotamos a los estudiantes de la fortaleza que ellos necesitan para enfrentar los conflictos de la realidad nacional. Esas escuelas en donde, si estando ubicadas en un contexto indígena, se niegan al tratamiento de la lengua. También se ha discutido mucho. Esta idea de tener ese espacio amarillo es compartida con primaria, porque eso te permite la flexibilidad de que yo dé un tránsito de una licenciatura a otra. Una de las grandes críticas, y a una mitad le gusta, a la otra mitad no le gusta, es que son tan estrechas las posibilidades, es que si yo quiero cambiar de preescolar a primaria, de cualquier nivel, el sistema lo que me dice es, vuélvela a cursar toditita, o sea, échate otros 4 años, ¿sí? La otra posibilidad es, ok, bueno, que también no hay tránsito entre, si yo estoy trabajando lo intercultural específicamente y lo general. Si quitamos esos elementos comunes, el asunto es que se vuelve más difícil el acceso y el intercambio que pudiera haber en los diferentes estudiantes. Entonces, no estamos pensando, perdónenme, en los estudiantes. ¿Quiénes necesitan movilidad? Los estudiantes. El profesor no necesita movilidad porque estamos en un centros específicos desarrollando ciertas competencias. Entonces, pero es que nosotros somos los que estamos trabajando con los estudiantes. O sea, nosotros tenemos la experiencia y tenemos evidencias de qué es lo que están construyendo los estudiantes en el modelo 2004. Completamente de acuerdo. Lo que yo quiero comunicar, la razón por la que esta línea, si la modificamos, hace más difícil el tránsito entre las licenciaturas. Entonces, no neguemos también la posibilidad, si habría que abrir más espacios. Ayer, al compañero de Guerrero hizo una intervención donde decía, si la línea verde, que es la de prácticas profesionales, análisis, ¿sí? Bueno, pues la línea intercultural tendría que tener prácticamente los mismos espacios y la misma verticalidad y horizontalidad que tiene esa línea verde. Yo creo en eso. Ahora, y voy a decir por qué. El maestro Padilla hace un planteamiento de dos espacios más para tratar la identidad lingüística y cultural y un segundo espacio para la lengua de los pueblos originarios y su intervención pedagógica. Yo me esperé hasta el final y además hice una revisión de lo que son la descripción de los cursos y qué es lo que encuentro. Primero,
no hay un espacio para la revisión del marco normativo que le dé sustento a la educación intercultural y bilingüe. Entonces, esto nos descalifica porque en la experiencia que tenemos del modelo de 2004, y tengo que regresar a él porque además es la experiencia que tenemos, a pesar de que a los estudiantes se les dota de esta información, todavía existen cuadros de autoridad educativa que no creen en la educación intercultural y que consideran que es un asunto pasajero de 2 o 3 generaciones, cuando en realidad las políticas internacionales definen a la educación intercultural como un eje transversal de todo el sistema educativo. Y estoy hablando de básica, media superior y superior. Entonces, eso a mí se me hace fundamental tenerlo que discutir, porque además le dota al estudiante de las herramientas con las que se va a defender. En mi estado todavía tenemos dificultad de autoridades educativas que cuando van a entregar documentos les dicen que esa licenciatura no sirve. Y entonces yo les doy impresiones de todo el marco normativo, del acuerdo nacional, y les digo, con esto defiéndanse porque quien está mal es la autoridad en el Estado. Segundo, no hay un espacio para la revisión, análisis y discusión de los modelos educativos en América Latina referente a la educación intercultural. Habría que revisar sobre todo lo que está haciendo Bolivia y su intento por llevar a los espacios institucionales lo que ellos llaman pedagogía comunitaria. Aquí no hay mucho que tratar de esto, sin embargo no hay el espacio. Y finalmente, algo que a mí me preocupa, que es resultado de 3 generaciones ya en servicio profesional, es un vacío que yo le reconozco a la línea intercultural del modelo 2004 y que tiene que ver con esos espacios formativos para la teorización y la práctica de procesos bilingües en situaciones reales de aprendizaje. Aunque le dotamos al estudiante de lo necesario para hablar y escribir una lengua, cualquiera que ésta sea, no están formados, no hemos llevado el estudio a un nivel mayor que les permita tener un reconocimiento de lo que es en realidad y en situaciones concretas de trabajo un proceso bilingüe. Entonces, pues eso a nosotros se nos hace que debiera ser parte de esta malla curricular, porque entonces… Una pregunta muy puntual. Sí. ¿Eso no está, eso falta en la malla 2004? Lo de procesos bilingües, lo de teorizar y… Hay un… ¿En ¿Sí está o no está? No en este sentido, o sea, sí se revisa conceptualmente lo que es el bilingüismo. ¿Por qué eso no está apareciendo en esta malla? Si ustedes explíquenos, porque la licenciatura es intercultural bilingüe. A ver, ahí va. Yo le estoy pidiendo a ustedes que armemos los espacios curriculares en donde lo importante intercultural esté acá. ¿Por qué no aparece acá en lo que están proponiendo ustedes? ¿Por qué no estás dando chance? Mira, ok, no doy chance, está bien. Voy a comentar algo. Primero, y lo anoté porque tengo una memoria medio chafa. Agradecer la seriedad de las instituciones. Esto significa contigo, con todo lo que es de GESPE, para la invitación. De verdad, no lo digo de forma irónica. Agradecerles, ¿no? Porque estamos aquí construyendo. Primero, creo que a destiempo y en vacaciones de los maestros. Pero bueno. La siguiente, dices que no se puede hacer un espacio curricular porque, bueno, Enrique no entiende y me voy a parar. Y dices, hacia acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero no se te olvidó para acá. Es un año más. 2 semestres más. Y luego dices, vamos a construir, en el discurso que llevas, y te admiro, vamos a construir y vamos a formar esto. Y nos damos cuenta que tendría que haber cosas y dices, pero es que ya está aquí, y es que ya se trabajó. Y bueno, cuando se habla así al espacio, pues bueno, a ver quién la pesca, ¿no? Yo te puedo decir desde la visión de la Coordinación General de Educación Intercultural, y se los dije, nos convocaron, y no nos convocaron, nos invitaron a través del doctor para estar aquí, del doctor Fernando Isalmerón Castro, para estar aquí el día jueves. ¿Sí? Eso por la responsabilidad. Y la siguiente, comento, así como tú tienes una apertura y creo que se va, y se ve, y además se palpa, pero creo que hace falta comunicación. Un elemento que se está reflejando aquí, dices es que ya está,
Y yo preguntaría al Pleno, ¿ya lo conocen, maestros? Dices, es que se ha trabajado. Yo lo preguntaría, entonces, ¿dónde está su responsabilidad, maestros? Porque ya lo trabajaron. Y luego me dicen, bueno, es que llegamos aquí y no lo conocemos. Creo que aquí hay un problema grave de comunicación. Y como hay un problema grave, creo que se está reflejando aquí. Yo te doy el beneficio de la duda, porque yo no conozco los planes y programas, nunca nos los han enviado, ni de cuestión, ni formal, ni de cuates. Así que digan, mira, revísalo, ¿no? No lo conozco, yo creo en ti que todo está interculturalizado o transversalizado, porque otra… Nada más, una cosa muy… Nada más déjame tantito con esto. Ojo, es una cuestión de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, donde se reconocen los grupos multiétnicos, y modifica la Ley General de Educación y aparece en su artículo 11 la Ley General de los Derechos Lingüísticos, donde dice que se les tiene que educar en su lengua, y no como moda, como le dijeron ayer y a mí me preocupó, y decir esta característica de la identidad nacional. Perdón, no es una identidad nacional, son muchas y están reflejadas aquí. Nada más con esto. Tratar de ser precisos y concisos, ¿verdad? Hace como un mes, un compañero de la normal que siempre viene, pues a veces hasta quizás por eso, por decir las cosas como son, en lo particular hasta algunos problemas he tenido por decir las cosas de verdad. Lo mandan siempre a él, incluso ahí se comenta que es el niño consentido. Y presentó malla curricular, presentó el de primaria y le preguntó ahí, le preguntamos los docentes que dónde está el de intercultural bilingüe y no supo qué contestar. Tan es así que hasta pensaron que ya se iba a desaparecer. Eso que le digo, tiene un mes, sí, 3 semanas, un mes. Él presentó esto, pero no presentó, no digo que se está haciendo el de la malla curricular de esto, no supo qué decir. Y él es el que siempre ha estado viniendo. Entonces, hace como la semana pasada, el viernes, mandaron a 18 maestros de la normal a Campeche para que les den información cómo les van a dar los cursos de la malla curricular, pero es de la licenciatura de educación primaria, nada más. Entonces, sí, nada más un minuto. Nada más un poco de historia, y bueno, es que me molesta un poco el tema, porque parece como si estuviera uno justificando ciertas cositas. Ahorita, si me dan chance de decir por qué yo no creo en reformas curriculares A y B y C. Es que si no, no te puedo poder contestar antes de que me vuelvas otra pregunta. ¿Por qué no estaba apareciendo lo de primaria? Porque quienes están impulsando mucho la transformación y requerimiento de una construcción nueva es una licenciatura de preescolar intercultural. Los colegas que están llevando fuerte son los que estuvieron trabajando todo el proceso de reforma curricular general de preescolar. Ellos son los que están impulsando todo este tema, por eso trabajamos de manera simultánea con la gente preescolar, ¿sí? Una de las cosas que habría, y que bueno, no se discutió, supongo, suficientemente en diferentes niveles, es si había interés en transformar lo de primaria y discutir el elemento. Ahora, habría que preguntarse por qué no se había contemplado la idea de la transformación de primaria. Sí, incluso ahí en la escuela normal, estoy hablando de la escuela normal rural de Selchecán, todavía hace 2 años que empezamos a formar una academia general. En cambio, en la otra primaria, es que ahí en la normal hay 2 licenciaturas, la de primaria y la intercultural bilingüe. La de primaria es la que tiene más peso, es la que tiene 81 años. Esta pues nomás tenemos ¿qué? 4 años, 6 años, 2 generaciones han egresado. Entonces, hasta hace 2 años que formamos todavía la academia del EPIP, pero es una academia de todos los semestres. En cambio, en la otra licenciatura hay academias de todos los semestres. Por eso, como usted comentaba, de que en academias hay que platicar eso, ¿no? Todo en competencias y todo. Sí es cierto, a veces se centralizan las cosas, ¿no? Y acá
pero en el contexto donde estamos nosotros, desde la trinchera donde estamos los docentes, es un poco diferente. La verdad, es un poco diferente, y quienes han escuchado hablar normal y cómo conocen, se maneja igual de otra manera, ¿no? Ha habido incluso hasta de los otros maestros, ha habido hasta pues discusiones hasta fuertes, porque yo he sido de los que he comentado de que ¿por qué no hacer como facultad, hacer la del EPIB, que tenga hacer su propio espacio, aunque sea no completo, pero no, ocupamos el de primaria, yo trabajo en el de primaria y trabajo en el del EPIB, en el próximo semestre, ¿saben qué? Tú te vas aquí, te vas allá y así, ¿no? Pero algunos compañeros somos que hemos sido siempre de separar esa licenciatura con la otra. Claro que eso ya es cosa de gobierno, pero esperemos que pues el apoyo haya de aquí también, ¿no? Bueno, aquí lamento mucho que no haya podido venir, las escuelas estaban trabajando de preescolar, porque me hubiera gustado que ellos dijeran qué es lo que están haciendo y por qué lo están impulsando. Y bueno, aquí había que tomar dos decisiones muy claras. La gente que está trabajando la licenciatura de preescolar, sí trabajó toda esta malla y estaba muy de acuerdo con todo lo que se discutió como tal. No se había discutido con grupos más amplios de escuelas normales y no se había discutido tanto lo de primaria. Entonces yo creo que para la reflexión un poco, creo que en términos como muy concretos dentro de GESPE sí se había comprometido, de hecho por eso yo estaba participando en preescolar, en la transformación del aspecto intercultural preescolar. Y ahí el asunto con lo que lo enfrentamos es que no había un antecedente previo de nada en preescolar. Entonces partimos con la reforma curricular como tal para tener estos elementos. Por eso trabajamos con la gente del grupo nacional, con todo este enfoque, y no teníamos ninguna limitación, ningún aspecto, sino de tomar lo que estaba proponiendo, porque es una licenciatura que no existe. Entonces, la de GESPE, con estas escuelas que sí están interesadas en desarrollarlo, pues sí estamos avanzando en esos elementos. O sea, aquí viene una reflexión bien fuerte, porque si primaria no está interesada en desarrollar esos planteamientos, pues le vamos a dar más oportunidades a las autoridades para que desaparezca este rollo, porque no es importante. ¿Sí? Solo una pregunta, ¿quién de preescolar es quien está o estuvo participando en esto? Impulsando precisamente preescolar intercultural. ¿Qué escuelas normales? Chiapas, la Jacinto Canec, de manera muy específica, que desgraciadamente no vinieron a esta reunión para que ellos le dijeran, porque a mí me choca estar diciendo lo que otros dicen, qué es lo que está planteando. Desde GESPE sí se estaba impulsando fuertemente la creación de una licenciatura. Ojo, desde GESPE, como es una licenciatura nueva, no es obligatoria para todos los estados. Punto. Estados que no quieran trabajar la licenciatura de preescolar, y entonces ahí yo me siento igual que ustedes. Preescolar no vale, preescolar no importa, sigamos trabajando con lo que es solamente primaria o secundaria. Yo tengo mucha experiencia con lo de preescolar y preescolar sí vale. Sí, entonces también entiendo su posición y yo estoy bien rescatando esta parte de que preescolar también vale. Reconocemos el trabajo que se ha hecho, Paco. Sí, es un gran trabajo. Pero hay situaciones también que hay que definir, porque bueno, somos una colectividad nacional que busca mejorar la situación académica de toda la población estudiantil. De hecho, eso se entiende. Pero también hay situaciones que no favorecen este trabajo que estamos haciendo. Primeramente, no voy a cuestionar, simplemente, ¿por qué no se invita en su momento a la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe con su equipo, con el que ha trabajado la licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, pues para fortalecer la malla curricular que en un momento dado se decida o ya esté decidida, ¿no? Porque realmente preescolar, pues sí lo está haciendo por ellos. Ellos van a hablar por preescolar y no considero que ellos hablen realmente
por primaria intercultural bilingüe, quienes conocen realmente las experiencias que pueden ser utilizadas, empleadas para transformar ese mapa curricular anterior de ahora, pues son los docentes que están y que llevan precisamente el trabajo en las normales. Yo creo que estamos a tiempo todavía de hacer este análisis, convocar para que sea un verdadero trabajo, ¿verdad?, que se fortalezca ante todo, ¿no?, lo que ustedes ya empezaron a hacer. Mi propuesta esa sería una reunión con los maestros que trabajan en las normales con la licenciatura de intercultural bilingüe, para hacer este análisis y no estemos cayendo, bueno, pues es que ellos lo dijeron, es que ellos así lo pensaron. Realmente, así viéndolo como son las cosas, aterrizándolo, nadie puede hacer una tarea que no conozca, que no tenga la experiencia. La experiencia intercultural la tenemos en las normales y eso sería un análisis más profundo para poder establecer bien la malla curricular de primarias. Que si lo aceptan o no lo aceptan, si lo llevan, ese es otro rollo. Lo importante es concretar este trabajo, porque hay propuestas, hay ideas, pero que parece que no pueden estar insertadas. Bueno, hablamos de flexibilidad, entonces vamos a ser flexibles y pues yo eso propongo. Otra reunión exclusivamente con los maestros de intercultural bilingüe. ¿De primaria? Cuando hablamos de una malla para primaria general y cuando hablamos de una malla para primaria intercultural bilingüe, estamos marcando una línea divisoria, cuando en realidad debiéramos de estar hablando de un solo modelo para toda la formación de docentes a nivel nacional. De otra manera no resolvemos. En los estados hemos tenido dificultades porque siempre hay una descalificación. Aquellos, o sea, de manera preferente, contratan a quienes van del Plan 97. Y los muchachos egresados del Plan 2004 tienen que estar batallando. Entonces, no hay que hablar de dos modelos ni de dos mallas, hay que hablar de una sola. Y las personas que todavía tienen resistencia para entender que la interculturalidad es para todos, tienen que abrir sus esquemas y sus pensamientos a reconocer que la educación intercultural es eje rector del sistema educativo nacional y que pronto su negativa a recibir o a tratar con estudiantes que hablan otra lengua tiene que ser elevado a otro nivel, porque eso es lo que en realidad se tiene que estar construyendo, ¿no? Entonces, yo empezaría por cuestionar fuerte el discurso de decir una malla para preescolar y otra para preescolar intercultural, bilingüe. Una malla para primaria y una malla diferente para primaria intercultural bilingüe. No vamos a terminar esa discusión a nivel nacional. Bueno, esta discusión no va a terminar porque es infinita. Es claro que no nos comprendemos, es clarísimo, porque los espacios políticos no lo permiten. DGESP es un espacio político, cambian las figuras en el momento que quieran y las personalidades que llegan no tienen ni idea de lo que se pueda trabajar. Tendrán idea educativa en general, ¿sí? No hay apertura y desconocen la experiencia que venimos trayendo desde atrás. Es una realidad. En México es esa. O sea, no nos asustemos también por eso. Yo digo que no estamos en contra de una reforma, primeramente, ¿eh? Bienvenida sea la reforma, al menos por lo que pueda suceder. Cuando haya una decisión, hágase esto, pues se tiene que hacer y punto. O sea, aunque pateemos por acá, por allá, se tiene que hacer. La cuestión aquí es, ya hay propuestas. Yo preguntaría a DGESP, si es que está aquí, o a la doctora, que ella es la que tiene ya el, ¿cómo se llama? Más bien la que, supongo, la que coordina el equipo directamente de primaria, o de todos, no lo sé. ¿Qué pasaría? Primero aquí aparece secuencial y tampoco no hay idea clara. Inglés, 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 inglés. Lineal.
Y en las descripciones solamente tienen que los estudiantes traduzcan y produzcan textos. En todos, ya lo revisé ahorita. No hay una claridad respecto a por qué 5 espacios del inglés. ¿Realmente vamos a aprender inglés y vamos a enseñar inglés en las escuelas primarias? ¿Para eso se va a formar el docente? Tampoco decimos quítenlo, no, porque es necesario. ¿Por qué solamente el inglés? ¿Y por qué no el chino? ¿Y por qué no el francés? ¿Y por qué no otra lengua? Porque debe de responder a una política internacional, esa es la realidad. Dependemos de una política internacional. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría si quitamos un curso de inglés y específicamente en sexto, ¿sí? y lo juntamos con una optativa para poder dar espacio a lo que estamos nosotros pretendiendo? ¿Sí? Ya dije por allá, di una propuesta que pasaría si nada más juntamos 2 asignaturas, porque no se pretende crear una cuestión. Sí comprendemos, todos los docentes en formación deben de tener una base general, ahí no hay ningún problema, nadie está diciendo no a todo el enfoque psicopedagógico de la especialidad que van a tener ahora. No, nadie lo va a quitar, no estamos diciendo específico para esta licenciatura. Pero sí necesitamos, dentro de las horas que están, dentro de lo que está establecido, pues hacer algún ajuste para que pueda abrirse estos espacios que nosotros lo vemos necesario. Si el inglés están diciendo, si inglés 1, inglés 2, inglés 5, pues yo creo que la trayectoria intercultural también debe de ser de esta manera, porque estamos haciendo propuestas muy concretas que tenemos que trabajar nosotros como una cuestión fundamental. Esa es la pregunta, para que avancemos. El discurso jamás nos vamos a entender, ¿eh? Y estoy de acuerdo, yo diría que en la próxima semana que DGESPE nos cite para poder hablar de las descripciones de los espacios curriculares. A mí no me causa ruido si hablo de curso, asignatura, taller, lo que sea, pero eso no causa ruido. Para que podamos ya avanzar, porque si no, nos van a dar a las 4 de la tarde, todos nos vamos a ir y a lo mejor se va a quedar uno solo, ¿no? Sin interés de tomar un carácter contestatario a las participaciones, quiero expresarles que todas son valiosas para la DGESPE. Usted partió preguntando si está la DGESPE aquí. La DGESPE los convocó, maestros. Y yo sí, con todo respeto, creo que no podríamos hacer una pregunta de esa naturaleza. El primer día estuvo aquí la maestra Santillán y les explicó de las preocupaciones y motivaciones que tiene la DGESPE para que todo esto se construya desde los profesores. Y yo se los dije también cuando los acompañé, no hay un equipo de sabios en la DGESPE sentados que están diseñando esto. Todas estas mallas son producto de la participación de maestros de las escuelas normales. ¿Sí? Discúlpeme, maestro, ahorita le voy a dar la palabra a la maestra Celina, que ella es la representante del Estado de Jalisco. A todos los maestros de las escuelas normales, yo les quiero explicar un poco todo este proceso que hemos estado trabajando, ¿sí? Pero para esto a veces no es necesario que sea la autoridad o quien tiene la responsabilidad. Yo vengo de una escuela normal. A mí me trajeron de mi entidad a colaborar con la DGESPE. O sea, no me muevo sindicalmente, no me muevo políticamente. Aquí hay compañeros de mi entidad en donde yo estaba trabajando, ¿sí? Por supuesto, como lo comenta el maestro, la DGESPE es una estructura de la Secretaría de Educación, igual que la CGIB, igual que las otras direcciones de políticas, igual que la Dirección de Evaluación. Pero aquí hemos estado trabajando con un interés muy fuerte desde hace 1 año y medio, y es recuperar las propuestas y la experiencia, sobre todo la experiencia de cada uno de ustedes, ¿sí? No, en ningún momento le hemos quitado el valor a las aportaciones, ¿sí? Los espacios curriculares se están diseñando con los maestros de las escuelas normales, ¿ya? No tenemos a los expertos diseñándolos, están los expertos acompañándonos en el diseño, y créanme que ha sido un proceso sumamente difícil, complicado. ¿Por qué? Porque un espacio de discusión que tenemos ahorita y que tuvimos oportunidad en este momento de 3 días, lo podemos alargar hasta 1 semana, pero ¿saben qué? Nos vamos a quedar con propuestas muy concretas. Eso es lo valioso de estos espacios,
Si no, no tendrían sentido. Por supuesto que tenemos que recuperar todo esto que nos está diciendo, profesor. ¿Sí? Porque yo quisiera explicarles un poquito, ahorita les reitero, le voy a pasar esa Celina, cuántos cursos se proponían desde la perspectiva de todos los maestros que veníamos en los estados. Porque mientras una escuela del sur nos decía, es que en mi entidad hay que pensar en visitar escuelas X, Y y Z, las escuelas, los estados del norte tenían otros contextos totalmente distintos y no podríamos pensar en construir un plan de estudios para estados del norte, del centro, del sur o del sureste, sino teníamos que pensar en espacios curriculares que permitieran dar entrada, ¿sí?, o que contribuyeran a la formación de todos los niños y niñas de todo el país, no pensándolo nada más en algunos. Y por supuesto, tengan ustedes la seguridad de que los niños y niñas, ¿sí?, que hablan lenguas distintas y no necesariamente a veces lenguas maternas, ahorita tenemos un problema grandísimo con los niños que nos están llegando de Estados Unidos y que no hablan español y tampoco pudieron hablar su lengua, ¿sí? Estamos pensando en todos ellos. Precisamente por eso están ustedes aquí. O sea, si ustedes vieron el documento que tenemos en internet, no hemos subido una malla de primaria. No hemos tomado ese atrevimiento porque no lo hemos platicado con ustedes y no lo hemos trabajado con ustedes. Subimos la de preescolar porque se construyó precisamente con los maestros que ya traían la experiencia de estar trabajando un preescolar intercultural en sus escuelas, ¿sí? Entonces, son las aportaciones de ellos y créanme que son aportaciones extraordinarias porque sus participaciones dentro de un grupo muy diverso dejaba claramente la necesidad de que se le diera una atención especial al preescolar intercultural bilingüe como tal. Y por supuesto usted decía, ¿por qué el inglés ahí? A mí me gustaría más el francés, pero tenemos una política nacional que empieza a partir de agosto en donde nos vamos a enfrentar, nos guste o no nos guste el inglés, a trabajar el inglés con nuestros pequeños en la escuela. Y otra realidad que vivimos, yo que vengo de Guerrero, ¿sí?, muchos niños que llegan a Chilpancingo se comunican a veces más en inglés que en la lengua materna porque los papás han tenido que desarrollar habilidades lingüísticas en el inglés por la necesidad que hay no de la profesión, sino de la forma de ganarse la vida, ¿no? La mayoría de los grupos lingüísticos en Guerrero trabajan con la artesanía, ¿sí? Y ustedes ven en los espacios en Chilpancingo muchos niños pequeños que te hablan mejor en inglés que en la lengua porque están aprendiendo lo que el padre lo está viendo como una alternativa para superarse, para mejorar económicamente, para ofrecerles un nivel distinto a los hijos, ¿sí? Todo eso, créanme que ya lo estuvimos viendo y discutiendo. Por supuesto que está abierta la propuesta, maestro, a que reduzcamos el inglés y entre la lengua, ¿sí? Eso no hay objeción, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir a todos, porque tendrá que haber una segunda reunión, es que nos dejen muy claras las propuestas y por escrito. Eso va a ser lo rico de esta primera reunión. Que teníamos que dar el espacio de discusión, pues sí. Que tendríamos que tener aquí un provocador, pues sí. Porque hubiera venido otro maestro a decirles tal cual tenía que hacerse y quizá nos hubieran dicho que sí. Paco lo que ha estado haciendo es provocándolos y que ustedes nos digan teóricamente, metodológicamente, desde la visión intercultural, claramente por qué debe de ir ahí el espacio, ¿sí? No nos estamos negando, ¿sí? Pero díganoslo a nosotros en los términos claros y precisos que nos necesitamos. Yo no tengo inconveniente en que con una argumentación muy clara por escrita, con referentes teóricos muy claros por escrito, usted me diga por qué tiene que ir el espacio, yo lo cambio. Pero tenemos que tener la justificación metodológica. Y por supuesto, yo lamento que se hayan ido los compañeros de CGB, pero reitero, la experiencia en las normales la tienen ustedes, ¿sí? Yo estuve 5 años al frente de normales en Guerrero y conozco la normal de la montaña, no como la palma de mi mano, pero conozco la diversidad de escuelas normales que se pueden mover en una entidad, ¿sí? Y aun cuando abrimos la intercultural en la rural de Ayotzinapa, no funcionó. ¿Por qué? Porque había muchas situaciones particulares de contexto que aún siendo jóvenes
que hablaban lenguas y bilingües no pudieron formarse en ese contexto que estaba muy dado para una primaria formal, ¿sí? Entonces, aquí el punto, y lo que Paco está tratando de hacer, es que ustedes nos digan, este espacio sí se justifica que lo quite y metodológicamente, ¿por qué pongo el otro? ¿Qué es lo que nos vamos a llevar en esta sesión de hoy? ¿Sí? Nos tiene que quedar muy claro el trayecto intercultural, porque yo les decía ayer, bueno, tenemos el curso del sujeto y ustedes vieron las estructuras, ahora no estamos proponiendo un listado de actividades. Si ustedes dicen en ese curso del sujeto, yo le quiero agregar otra unidad de aprendizaje que tenga que ver con la identidad que usted se refiere, vamos a analizarlo. ¿Le analizamos la unidad de aprendizaje en la malla intercultural o hacemos la necesidad de que haya otro curso específico? ¿Sí? Esa es la primera, digamos, opción que yo les doy. En el siguiente curso, en el panorama de la educación básica en México, nada más tiene 2 unidades de aprendizaje, ¿sí? Abrimos y decimos, en el diseño de preescolar intercultural, le agregamos otra unidad de aprendizaje, porque no nada más me interesa el panorama general de la educación básica, sino que la tercera unidad de aprendizaje va a ser, ¿sí?, el panorama particular intercultural de la educación en México, ¿sí? Y ya tenemos otra unidad de aprendizaje ahí, ¿sí? Yo estoy dando opciones. Ahora, tenemos todo el trayecto de optativa, son 5 espacios. En el caso, ese es un punto de vista personal desde mi experiencia docente, yo en ese espacio podría, Oaxaca por un lado, reconstruir un trayecto intercultural también ahí con las particularidades de Oaxaca, que no son las mismas particularidades del compañero de Puebla. En Puebla, los grupos lingüísticos se preocupan mucho por el desarrollo que tiene que ver de entrar a escuelas de desarrollo tecnológico, porque hay una fuente de empleo muy grande, el desarrollo de la industria, etcétera. Entonces, ahí hay otra mirada en la formación de los jóvenes, ¿sí? Sin perder de vista sus raíces, el respeto a su cultura, el respeto a las otras culturas, pero los veo distintos, como pasa en Chihuahua. En Chihuahua es otro contexto los que trabajan con la asignatura intercultural o con los espacios interculturales. Los pueblos lingüísticos de Chihuahua están pensando en formarse para irse a trabajar a Estados Unidos, y eso lo sabemos, sin perder sus raíces, sin perder sus lenguas, pero tienen otra visión que no es la misma. Oaxaca le está apostando a otra formación y creo que es el momento para que también la vean ahí. O sea, esa es la apertura que nosotros tenemos desde la DGESPE. ¿Sí? Entonces, yo quiero pedirles que no asuman la postura en el sentido cuando Paco les dice ¿por qué? O sea, el por qué es para que nos escriban metodológicamente, teóricamente, desde lo intercultural, por qué tenemos que sustituir el espacio, y con eso no hay problemas, ¿sí? Y si después de que tengamos la malla curricular, ¿sí?, vemos que no va a haber movilidad en estos estudiantes, pues tendremos que valorar con cuáles espacios se podrán mover, ¿sí? Pero sí no pierdan de vista este asunto. Aquí la importante es el aprendizaje del sujeto. Entonces también hay que pensar en ese sujeto que aprende, porque todo esto lo hicimos pensando en el sujeto que aprende, ya no en todos los contenidos que tenemos que desarrollar en él. Los contenidos en cada espacio curricular ustedes los van a ir poniendo. Y otra, si nosotros le ponemos a un espacio curricular 20 competencias, ¿cómo vamos a evaluar 20 competencias en un espacio curricular? ¿Sí? La dinámica aquí cambia, la evaluación es por competencias, entonces yo tengo que ir viendo en términos de desempeño si mi alumno se está volviendo competente o está desarrollando esa competencia que yo tengo en el espacio. Entonces también tengo que tener mucho cuidado en todas las competencias que le pongo, porque las competencias se van desarrollando a lo largo de los cursos. No hay un curso que nos diga, después de que tomes este curso eres experto, ninguno, ¿sí? Y terminamos un doctorado y somos sabios en muchas cosas y expertos en nada. Las competencias las tenemos que ir desarrollando espacio por espacio curricular. Entonces, esa es la invitación que yo les hago. O sea, no vamos a discutir en este espacio de discusión de que tú te vuelves contestatario y va la mía y viene la tuya. Eso no abona, ¿sí? Lo que queremos detonar en ustedes son esta parte donde yo digo o propongo que se haga este cambio, pero con esto, por esto y por esto y por aquello. Y lo asentamos. Y ya después los volvemos a juntar y los volvemos a juntar. No hay días de 50 horas, maestros.
Hemos estado trabajando de manera incansable durante mucho tiempo, pero toda la información se tiene que ir sistematizando. O sea, ustedes vienen y es obligación del doctor, del maestro Paco, entregarnos la sistematizada. Hay otra persona que está haciendo la relatoría y tenemos también la filmación. Ya, todo esto que está pasando lo estamos filmando, no para que quede la evidencia de que si discutimos o nos gritamos o no, sino para discutir y para que queden evidencias de las aportaciones y de lo que estamos construyendo. ¿Sí? Discúlpeme por ser reiterativa, ¿sí? Y sí, ya quiero cerrar con esto. Para que tenga sentido esta reunión y que nos quedemos con propuestas muy claras y concretas, para que las tratemos, las visualicemos y después quizá tengamos que invitar a 1, a 2, a 3, a 4 compañeros para que nos ayuden a acomodar primero y después volvemos a traer a todos para que vean cómo con 4 compañeros acomodamos. Es imposible, y se los digo así, tratar de en una primera reunión y con un grupo de 30 o 40, 20 que somos aquí, tener cuando menos un curso diseñado. Y se los pongo como ejemplo, y un ejemplo que me encanta de Celina. Cuando vamos a tener un desfile en una normal, nada más para ponernos de acuerdo en el color del uniforme, alguien se sale o no, ¿sí? O cuando vamos a hacer la comida del Día del Estudiante para ver qué les vamos a ofrecer o cómo vamos a organizar el festejo, hay más de 2 o de 3 que en la normal se salen, ¿sí? Porque quizás su propuesta era la que fue consensada, y a veces porque todos pensamos que todos tenemos la razón, ¿sí? Pero ese es el proceso en el que hemos estado trabajando, maestros. Y si me permites, Paco, 2 minutos, sí quisiera darle la palabra a Celina, por favor. Soy Lucelina Ramírez Vargas, de la Escuela Normal para Educadoras de Arandas, Jalisco. Y bueno, que me da mucha pena a nivel nacional que se retiraran los compañeros, porque eso implica también reconocer que en Jalisco no existe la interculturalidad, no como la representan ustedes en el sur de México, sino como la podemos entender todos en el lugar donde nos movemos. Y en eso lo que ustedes han dicho tienen muchísima razón. Es cierto que debiéramos haber estado pensando, debemos estar pensando y estamos pensando en que debemos de ajustar contenidos nacionales a nuestras prácticas en los lugares donde estamos. Miren, yo les pongo, por ejemplo, en donde yo vivo, Arandas, Jalisco es zona de migrantes, y en un estudio que personalmente realicé, del 100% de mis estudiantes, el 10 tienen familiares en primer grado en Estados Unidos, y ese 10% había cursado, yo trabajaba en secundarias, por lo menos un año de su formación. De ese 10% había 5 casos de alumnos que se integraron a la secundaria sin hablar español, porque vivían en Detroit y entonces allá hablaban solamente inglés. Cuando crecen y se van a secundaria, a las familias les causa mucho problema que se queden viviendo por la situación de bandas que existen y los mandaban con la abuela. Pero llegaban a la secundaria y nadie nos dimos cuenta que hablaban inglés. Y ese es un asunto de interculturalidad. Y ese es un asunto de atención a la diversidad. Y no podríamos pensar en una malla curricular, y comparto lo que decía un maestro, para atender la diversidad de los migrantes jaliscienses en las escuelas normales del estado de Jalisco. Sin embargo, sí podemos pensar en un trayecto de prácticas profesionales que obligue a los estudiantes de las normales donde yo trabajo a hacer una práctica contextualizada y situada. Y desde ahí yo les puedo garantizar, y sé que mi palabra pues a lo mejor poco valor tiene, más que la de una maestra de escuelas normales, en el hecho de que cuando hemos estado discutiendo, hemos buscado mucho que el enfoque de este programa sea para atender la diversidad, pero en las situaciones que a cada uno nos toca vivir. A mí me tocó compartir espacios con la compañera que viene del estado de Oaxaca a trabajar, y les puedo garantizar que cuando hablamos con alguien de Chihuahua, de Chiapas, cuando hablamos con alguien de Chihuahua, de Sinaloa, de Sonora, de Jalisco, de cualquier parte, nuestro mayor interés es evitar lo que siempre ha sucedido, que exista un programa que se haga desde el escritorio. Sinceramente no es nada fácil. Nosotros tenemos discutiendo esto de manera intensa durante los últimos 6 meses. Y en la primera parte del trabajo fue hace año y medio. Hay consultas, hay materiales de discusión, pero luego resulta que los maestros estamos acostumbrados a que nos lo expliquen presencialmente y no a leerlo con anterioridad. Si ustedes revisan el enfoque en términos de metodología situada de la doctora Frida Díaz y revisan, por ejemplo, la autonomía de la Universidad de John Rowan, que son textos que es lo que nos han estado acompañando,
que sería, por ejemplo, aprendizaje autónomo en educación superior es español, pero aún en España están buscando la manera de que las prácticas con los universitarios sean muy focalizadas. Y ahí vienen todos los asuntos que ustedes mencionan. Cuando ustedes a las competencias genéricas no le agregan información, es porque las genéricas son de cualquier licenciatura. Eso es lo que uno esperaría de un abogado, de un arquitecto, de un médico, de un ingeniero. Cuando hablamos de competencias profesionales, el maestro atienda la escuela que atienda en cualquier parte de la República o a nivel internacional, debe demostrar esas competencias. Son profesionales. Y eso es lo que haría que no hubiera escuelas normales de primera o de segunda. Y esa es la parte que debemos de lucharle. Si mi alumna de la Escuela Normal de Educadoras no encuentra chamba en Jalisco en una escuela preescolar, ahí en Arandas tenemos grandes grupos comunitarios de Chiapas, de jornaleros chiapanecos. Son muy grandes, tanto que han hecho que Arandas sea el último lugar en analfabetismo, cuando Arandas había solucionado el problema del alfabetismo. Puede ser que una alumna mía se case con un chavo de Chiapas y se vaya a trabajar a Chiapas y busque trabajo allá. Pero ¿cómo va a validar sus estudios como maestra de preescolar? A través de los créditos, y que incorpore luego un trayecto formativo claro, preciso, que le permita trabajar en la circunstancia donde puede llegar. Y no les estoy hablando de cosas que no suceden, sí suceden, y así tenemos la movilidad. Entonces, las competencias profesionales deben ser cuidadas de manera nacional, y luego podemos a través de los trayectos darles especificidad. A lo mejor eso ya va a sonar muy fuerte, de tanta nivel de competencia, porque si alguno de ustedes trabaja en preescolar, recordará que cuando vamos al diseño por competencias, todo esto se complejiza. Pero sí pueden especificar en los cursos y en las unidades de aprendizaje la cuestión específica. Ahora, yo les haría una solicitud nada más. No sean tan específicos en la diversidad que a la hora de la hora dejen de atender la complejidad de la diversidad. Porque ese sería un problema. Si los estados que manifiestan tener escuelas interculturales hacen algo tan específico que solamente pueda ser trabajado en la región donde están, entonces ya no estamos atendiendo asuntos de pedagogía de frontera, que implica reconocer la interculturalidad para luego ir y regresar a la interculturalidad de localista o contextual donde está. De ahí en adelante, yo creo que si ustedes permanecen en este tipo de grupos de discusión, no son fáciles, nadie lo ha dicho, podrían encontrar formas y salidas de plantear sus propuestas, pero es importante que las pongan, porque si no nos vamos con la intención de que eso no puede ser activado. Más vale hacer 100 propuestas y que a nivel nacional aterricen y se siembren 10, y de esas 10 a mi normal lleguen 5, pero que una de ellas sea darle flexibilidad a mi institución para que pueda atender los asuntos que a mi institución le interesan, sin salirme de un marco nacional, porque si no, pues sí, cada quien haríamos nuestra escuelita, ¿no? Gracias. Me causa pena que se hayan retirado los compañeros, porque muchas veces lo que nos critican a los docentes es que a veces discutimos o decimos algo y hacemos todo lo contrario. La licenciatura en intercultural bilingüe hablan mucho del diálogo intercultural y de la tolerancia, y entonces si no la practicamos, pues ¿dónde? Y nosotros somos ejemplos para nuestros alumnos, buenos modelos, ¿no? Entonces, si nosotros no los tenemos, ¿cómo queremos a veces exigírselos a nuestros alumnos? Y bueno, yo también les quiero compartir la experiencia de que yo tengo un preescolar que va a trabajar en pilotaje, escuela de tiempo completo. Ya me mandaron los horarios y dentro de los horarios están 5 horas de inglés. Van a trabajar de 8 a 3 de la tarde. Van a tener 5 horas de inglés y 3 horas de tecnología. Entonces, si los maestros no van a estar preparados para atender estas necesidades que se vienen, díganme entonces, ¿quién lo va a hacer? Y por eso vemos la malla con inglés y la malla con el uso de las TICs. Entonces, si nosotros no aceptamos esto, vamos a estar preparando docentes que no van a tener las competencias para lo que les viene en el futuro. Se preguntaba que si el análisis iba a ser solamente con primaria y no con preescolar,
yo sugiero que se siga haciendo así como colegiados a los 3, porque en mi caso que es preescolar y no se tienen muchas experiencias en preescolar, bueno, aprendemos de los de primaria y creo que es compartido, ¿no? Entonces, sí, yo sí sugiero que se nos contemple y que esta discusión sea, pues así como se está pidiendo en el enfoque por competencias, dice que haya flexibilidad, que haya tolerancia. Entonces yo sí pido que haya tolerancia porque pues hay compañeros con mucha experiencia que aportan y que es válido escucharlos, como también los que no traemos experiencia y bueno, a veces hablamos a lo mejor no con ideas muy concretas, pero yo difiero de la maestra Celina cuando habla que dice que tengamos mucho cuidado en no centrar algo en un contexto. Cuando ella está dando su experiencia de Jalisco en preescolar y con el inglés, yo estaría hablando de mi experiencia en preescolar en Acatlán de Osorio, que tengo el problema de inglés, pero también tengo el problema de mixteco, y existen zonas, y existe la 110 y otra que comparte con primaria, que son maestras de preescolar que trabajen con esa especialidad y no se tiene una escuela donde se formen y por lo tanto están contratando a maestras egresadas de la licenciatura en preescolar regular a que se enfrenten a una escuela de ese contexto, ¿no? Del medio, bueno, con el enfoque intercultural. Entonces creo que, bueno, yo no sé, yo ignoro quién esté de Puebla, me refiero trabajando aquí en Central. Bueno, ahí está el maestro, yo una disculpa porque no conocía, pero sí es importante que se rescaten esos contextos, no para centrarlos, sino para tomarlos en cuenta, ¿no? Nada más es mi sugerencia. Gracias. Yo creo que las cuestiones que están sucediendo aquí, nosotros debemos de tomarlo como una discusión académica, independientemente de que si a veces subimos el tono de voz o bajamos el tono de voz. Paco fue el que fue a dar información allá en Oaxaca. Se viven cosas casi similares, ¿no? Y ahorita ya lo estamos invitando para que vaya a Oaxaca. Yo creo que eso habla mal de una coordinación. Digo, perdón, habla bien de una habla bien de una cuestión de coordinación. Veámoslo desde ese sentido, ¿no? Y yo creo que hasta ahorita las cuestiones que se están desarrollando como sesiones están bien hasta ahorita, porque debemos de propiciar esas discusiones y esas reflexiones para que las propuestas sean válidas, ¿sí? Yo lo primero que yo contemplo desde la información que yo tengo, porque esta es la tercera reunión que yo estoy asistiendo para la cuestión de la reforma en general, es hasta ahorita nadie se opone, pues. E incluso la cuestión del inglés, pues nosotros lo vemos con gran recelo en la ENVIO, pero bueno, finalmente si es esa tenemos que aceptarla y es un reto para la escuela normal. Lo que sí, como Oaxaca, pues en Oaxaca ustedes saben, ahí va a haber una postura política y definitivamente, ¿no? O sea, se percibe ya. Por eso nosotros a partir del día 15 pues ya entramos en una cuestión política, pero no, eso no cancela de que nosotros podamos estar acá, porque es una cuestión nacional y hacia allá lo debemos de entender. A lo mejor un poco ahorita es ver, ya hay propuestas, ya hay cuestiones que tengan que ver con alguna concreción. A nosotros nos preocupa, como Oaxaca nos preocupa la cuestión de la malla curricular. Y ahora desde ese sentido, y no podemos sentirnos mal aquí, esas cuestiones suceden en la cuestión natural, ¿no? Es importante el tema, y perdón que sea tan emocional, porque sí he vivido de cerca los problemas que tenemos en educación indígena, intercultural, bilingüe, como quieran llamarle. Es el nivel más bajo de este país. No puede ser. Entonces, perdón por esta parte, y sí ofrezco esas disculpas porque mi rol es tratar de hacer las cosas más sencillas, no generar más discusión. Perdón por esta parte. La otra parte que sí quiero compartir es, si ese es un esfuerzo muy fuerte y de manera específica, la parte intercultural no está tan discutida a nivel nacional, o sea, yo también lo estoy compartiendo y por eso necesitamos muchas otras voces. Esas voces no la puedo dar yo, la puede dar gente que no tiene el asunto, entonces tenemos que ser como la gente que lo sabe. Y el asunto es que sí es importante que la gente que está trabajando en la realidad esté dando sus aportes. No lo estamos tratando de hacer solos, sino junto con otros.
La otra parte importante en términos de que sí presiono mucho a la gente es porque las discusiones que queremos tener con quien toma decisiones es con algo muy concreto. Si bien teníamos una malla en preescolar, solamente era una voz, una postura, junto con otras que tenían otra forma de entender las cosas. Pero también se requiere de miradas amplias que nos permitan entender también la complejidad de la diversidad, ¿no? Entonces es como la parte interesante. Por eso se siente que también, y eso también deberíamos entenderlo en si ha sido falta de tiempo para aterrizar cosas puntuales, de poder tener reuniones más frecuentes con estos enfoques. Ahora, muchos de estos enfoques son descubrimientos de los propios equipos. Cuando falta algo, es necesario discutirlo de una manera mucho más profunda. Por eso se van invitando las cosas. ¿Qué hemos avanzado? Y eso me gustaría decirlo de una manera muy real y muy concreta. Si bien había espacios curriculares, las descripciones que estaban no están con las palabras que ustedes están planteando, ni están con el enfoque y los contenidos que ustedes están planteando. Tampoco teníamos una serie de competencias que ustedes consideran valiosas en sus estudiantes. O sea, no son competencias que necesariamente valore una institución federal de GESPE, sino son las competencias que ustedes consideran que vale la pena que todos y todas nuestros jóvenes que ingresen a estas licenciaturas obtengan, independientemente de qué malla o qué proceso, pero sí este concepto de competencia que nos ayude a transformar ciertos pequeños elementos. No vamos a cambiar el mundo, pero sí ciertos pequeños elementos que nos permitan tener otra visión de lo que está ocurriendo. Con estos elementos ya podemos ir discutiendo de otra manera mucho más sofisticada este asunto. No quería entrar yo a lo de la malla porque no teníamos un conjunto de competencias discutidas como se discutió acá para saber cómo se van a reflejar acá. ¿Sí me explico? ¿Cómo justificábamos nosotros un espacio curricular dedicado a investigación, y así se le puso desde esa primera parte, si no tenemos ciertas competencias que queremos que lo intercultural no desaparezca? Porque si lo dejábamos con la discusión nacional, podía aparecer cualquier tipo de investigación, no la que están planteando ustedes, rescate de saberes, aplicación de conocimientos, construcción de nuevas formas distintas de mundo que pudieran aterrizar. Ahora sí tenemos argumentos con qué discutir con los otros equipos que están trabajando en la reforma para justificar estos elementos. ¿Cuál es el peligro? Lo vimos en la reforma 84. Se decía que las escuelas normales iban a construirse como si fueran IES de investigación de élite. La verdad es que no había condiciones, ni hubo condiciones. Ahora tenemos, si vamos por ahí, que construir las condiciones para que se dé. La otra parte importante es que en la discusión intercultural que ustedes conocen mejor que yo, está como tres ideas muy simples de cómo se entiende lo intercultural o la adscripción a una cultura originaria. Una es la autoidentidad, yo me identifico con esa comunidad. Segundo es el uso del lenguaje y el manejo de los lenguajes distintos, y la otra la cultura. Con esas diferentes posturas, nosotros no sabíamos cuál es la ruta que teníamos que trabajar, ¿no? Por identidad nada más, por lo cultural o por la lengua. Como ustedes están planteando en las competencias, ya tenemos elementos que nos dicen que el uso de las lenguas, no solamente oral y escrita, no solamente oral, sino escrita, es algo que tenemos que ir formando. Y por otra parte, no nos quedamos solamente con la idea de que yo hablo una lengua y ya con eso me adquiero una identidad étnica o cultural o como queramos, si necesitamos saberes y ya con esos elementos tenemos como la ruta de trabajo para ir avanzando en estos elementos. La otra cosa que hemos estado discutiendo y es difícil es, y bueno, aquí se dio también esta parte de riqueza de las discusiones, es en términos, necesitamos más comunicación entre preescolar y primaria. Aquí el asunto se nota un poco esta diferencia también cultural de cómo lo pensamos distinto.
Una de las discusiones que hemos tenido es que tenemos que ampliar nuestra mirada hacia una educación básica y trabajar de manera conjunta con estos elementos. También por eso hace más difícil estas discusiones en esos trabajos. Sin embargo, aquí, digamos, y ahorita vamos a volver a preguntar si esto que hemos discutido de estas competencias son pertinentes para pensar en preescolar o primaria, y si, como pensamos los distintos espacios curriculares, al menos en esta propuesta, son pertinentes para preescolar y primaria. Sí, sería como un primer elemento. Había una decisión que la maestra nos decía que sí nos gustaría seguir trabajando preescolar y primaria, y yo haría la pregunta, ¿sí vale la pena tratar de tener esta mirada ampliada? ¿Sí? Para seguir en esta misma línea con eso. Segundo, estas competencias que hemos planteado, ¿sí son suficientemente atractivas y pertinentes para trabajar en primaria y preescolar intercultural? ¿Sí? Ok. Revisando también la malla de preescolar, porque sí tiene una distinción con la malla de primaria, no, a lo mejor hay varios espacios muchos espacios que se comparten, eso es importante. Solamente, también lo que decía yo hace rato, la malla de primaria, de alguna manera debe de compartirse con la malla intercultural, eso también ya lo reconocimos. Desde esa primera mirada, la cuestión de los espacios y de todo lo que discutimos es pertinente. Yo creo que ahí no hay, salvo los ajustes que pudieran hacerse de manera más puntual, ¿sí?, con lo que decían los compañeros de esta mesa, con las propuestas de nosotros, y ampliar un poco más este espacio para que, si no nos agrada al 100%, porque a nadie le va a agradar, como ya lo reconocieron ustedes, pues por lo menos nos veamos reflejados de que nuestros aportes fueron considerados. Y en ese sentido, pues ni todos quedamos contentos, pero de alguna manera estamos representados en esa malla, ¿no? Ya no podemos hacer más, como decíamos. La decisión de la reforma está dada. Por más que digamos, ¿sabe qué? No la vamos a aceptar y no responde y volvemos a hacer de nuevo, no va a ser posible. Y tampoco no vamos a decir, vamos a echar a la basura todo lo que se hizo. Eso tampoco es pertinente, pues. Entonces yo desde ese sentido diría, ajustémoslo. Y si hay esa disponibilidad de ajustar y de incluir un poco más, pues yo creo que con eso estaríamos avanzando, ¿no? Una aportación más, también me parece que tendría que profundizarse el comentario de decir que no es obligatorio para todos los estados, porque entonces pudiera darse el caso de que en algún estado, algunas escuelas normales opten por abrir el plan de 4 años, y entonces entraríamos en una dificultad, no sé si política o institucional, y bueno, entonces, yo apreciaría más si entramos en ese conflicto, decirles a mis estudiantes, pues no se preocupen, hay modelo, hay reforma, pero nosotros vamos a seguir aplicando la intercultural bilingüe Plan 2004, y les quito 1 año y nos vamos por la parte cómoda, ¿no? Al menos en el estado de Puebla hay indicaciones de las autoridades educativas de que todas las primarias que tengan condiciones para ofrecer el modelo en base a la reforma, lo van a aplicar, pero no se van a abrir licenciaturas para primaria modelo 4 años, por hacer la distinción, solo aquellas licenciaturas que no están integrando o no están tomadas en cuenta en la reforma. Entonces, habría que sí para todos, porque creo que ahí habría, me gustaría que sí lo consideraran. Nada más es un asunto de precisión. Paco se refirió a preescolar, ¿sí?, intercultural, porque recuerden ustedes que en la mayoría de las escuelas que imparten primaria intercultural, pues está nada más primaria intercultural, ¿no? Algunas tienen un referente, la primaria formal, o se constituyeron como normales indígenas, ¿no? Pero tenemos ahorita 4 entidades que sí ya venían trabajando un preescolar intercultural y que de alguna manera no tenían la parte legal resuelta, ¿sí? O sea, eso hay que decirlo claro, ¿no? Esa parte no es, pero sí ya hay un interés
no nada más de la escuela normal en particular, sino de la autoridad educativa, de que ya se resolviera un plan de estudios específico para preescolar intercultural desde el gobierno del Estado. O sea, a eso nos referimos. O sea, no es desde la visión de nosotros si lo deciden o no. Ahora, las entidades, por ejemplo, Puebla, si los profesores de la escuela normal en donde trabajan la línea intercultural se ponen de acuerdo con las autoridades educativas de que también sería pertinente, hay condiciones, tienen maestros con perfil, tienen aulas y abren un grupo de preescolar intercultural, a eso no es lo que nos estamos refiriendo, el asunto del preescolar intercultural con estas características, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos primaria intercultural y queremos abrir presco, tenemos que tener presente que haya profesoras que tengan antecedente de cuando menos haber estudiado un primer momento preescolar como licenciatura, ¿no? Como muchos de los que estamos en normales primarias, ¿no? Que nuestra primera licenciatura fuera precisamente la licenciatura en educación primaria, ¿no? Somos jóvenes, como de las mismas generaciones aquí, entonces no teníamos otra formación que no fuera lo formal, ¿no? Entonces hay que ver también las particularidades. Ese es el punto que hablaba Paco de la decisión sobre preescolar intercultural, ¿no? Nada más como precisión. Yo quisiera hacer dos comentarios. El primero, un poco sobre estas situaciones que no sé a qué nivel de decisión se encuentre, pero sí tendría que revisarse la congruencia entre lo que vamos a hacer nosotros en una escuela intercultural, sea para primaria o sea para preescolar, porque desde la experiencia de nosotros en Guerrero, cuando nosotros vamos a realizar nuestras jornadas de práctica en el plan 2004, llegamos a escuelas primarias que tienen el nombre de interculturales y de bilingües, escuelas primarias de básica, pero existe un conflicto ahí porque es solamente el nombre y creen que son interculturales porque tienen el nombre de interculturales y creen que son interculturales y bilingües porque solamente los maestros se encargan de dar clases en una cierta parte de la lengua materna, en este caso de los pueblos originarios, y todo lo demás en español. Me parece que con esa reestructuración que se plantea a través de esta reforma curricular, con esta nueva visión, tendríamos nosotros que buscar también las alternativas pertinentes para que estas escuelas de educación básica también pudieran estar empatadas y estar en la misma sintonía con nosotros, porque sucede que nuestros estudiantes llegan con un discurso diferente al discurso de los maestros de básica, y es uno de los reclamos que también en nuestro estado se ha hecho. Hasta dónde nosotros o ustedes como la Dirección General de la Profesionalización de nosotros como agentes de nivel superior, hasta dónde también participan en ese aspecto, ¿no? Como nosotros como escuela normal a lo mejor tendríamos que ser un agente nucleador para que se atienda esta característica de manera muy particular en las escuelas de básica, no solamente en el nivel superior, porque pues uno de nivel superior pues sí, bien cómodo, ¿no? Yo ya soy intercultural, yo ya tolero, ya respeto, ya estudié la lengua, pero al momento de llegar allá a chocar con los maestros que se encuentran en básica, nos encontramos realmente con un conflicto. Esa es la primera puntualización y no sé hasta qué nivel de decisión pudiera llegar. La segunda situación que quiero plantear es justamente la que comentaba el maestro Juan José, que está aquí a mi lado, maestro de Puebla. Y una de ellas es que justamente la educación intercultural y bilingüe no debe ser vista solamente como una moda, sino que debe ser el establecimiento y uno de los ejes transversales, como lo es en la educación básica para las escuelas de formación a nivel superior. Por ejemplo, a nosotros sí nos movía, con el mismo comentario del maestro, que se hiciese la distinción, ¿no? Se está segregando nuevamente, es una escuela que está impartiendo la licenciatura en educación primaria y una escuela diferente la que está impartiendo la licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe. Una de las sugerencias que pudiera darse para tratar de medio salvaguardar estas situaciones, como decía el maestro de Oaxaca, ya no lo podemos cambiar o remediar de fondo, pero sí pudiéramos accionar con ciertas intenciones, es que en esa malla de la licenciatura en educación primaria, dentro de la revisión ya de los espacios curriculares o de los trayectos, así como se han planteado, se pudieran incluir temas fundamentales justamente de la interculturalidad, como el del respeto, el de la tolerancia, todo lo que tiene que ver con una serie identitaria
de los sujetos que pertenecen a un espacio cultural o a un contexto cultural y natural determinado. Me parece que eso es fundamental, porque si lo olvidamos, estamos olvidando justamente los principios y gran parte del espíritu, no solamente de la educación intercultural, sino también de las leyes de nuestro país. El artículo 2, el artículo 11, algunos apartados de la Ley General de Educación apuntan justamente hacia eso. Nosotros no debemos ver como una como una política de sexenio solamente esta situación de la interculturalidad, sino que debe tener un fondo en el cual se atiendan las situaciones no solamente de las naciones originarias que han sido marginadas durante años en nuestro país, sino también de las otras poblaciones minoritarias, como las que comentaba la maestra de Guadalajara, y ese tipo de situaciones tienen que estar plasmadas dentro de esos trayectos curriculares. Lamentablemente también, entiendo que por el tiempo no pudimos haber revisado cada uno de esos trayectos porque posiblemente ya estén incluidos, pero sí es importante que ustedes también, que se encuentran coordinando este trabajo, contemplen los tiempos y también la experiencia de los maestros que se encuentran en las escuelas normales, que ya tenemos algunos años trabajando, o que ya tienen algunos años trabajando esto de la educación intercultural, y que es bien distinta a, como comentábamos ayer, en Oaxaca, en Puebla, en Guerrero, en Chiapas, en Quintana Roo, en Campeche, en todos los estados. Yo digo que, refiriéndome a mi estado de Campeche, ¿no? Qué bueno que ahora ya hay la licenciatura de intercultural bilingüe en preescolar, porque ahí en Campeche, como a nivel nacional, las plazas son por oposición y todo. Entonces ahí se aplica para la maestra o el maestro que quiera acceder a una plaza de indigenista, así le llama ahí, les ponen 3 tipos de examen, principalmente el de preescolar, que es el examen de selección, el psicométrico y por último el de la lengua maya. Si los 2 ya pasó el docente y ese tercero no lo pasa, de nada valió los 2 que ya había logrado pues superar, ¿no? Y espero que la verdad pues esto en el estado de Campeche se vaya a quizás por la información que no tienen, digamos, las licenciaturas o no sé, ¿no? Pero qué bueno que eso se… por último, pues no sé si sea nada más de redacción, entonces nosotros ¿cómo lo vamos a presentar a la escuela? Nada más le vamos a poner nosotros el título de Licenciatura de Educación Intercultural Bilingüe, porque todo aparece preescolar. Por allá vamos. Una de las decisiones que tendríamos que considerar, uno, revisando la malla que tiene como de educación primaria y con lo que hemos discutido, si ya podemos poner esa etiqueta para que quede como claro que va para lo de primaria, ¿sí? Intercultural. Las 2, o sea, una que ya estaba en preescolar y una que tenía que ver con primaria. Era una decisión que no sabíamos hacia dónde vamos, dónde va, porque no se había discutido, ¿sí me explico? Ahorita ya tenemos más elementos. Segunda cosa, por eso ya tenemos discutido los espacios previos que se venían discutiendo. Tenemos las competencias y ya tenemos avanzadas las descripciones. La segunda cosa que teníamos que plantear es, uno, con la discusión de la malla de preescolar, los espacios que estaban ya discutidos no tienen tanto el problema como se vieron en primaria, y es en donde nos atoramos un poco. Para poder pasar a lo que podíamos ver de qué se podía modificar o cómo no se podía modificar, necesitábamos tener los espacios curriculares. Ustedes han planteado, o algunos de ustedes, la necesidad de incrementar ciertos elementos. Yo observé 2 características que hay que tomar en cuenta para proponerlos. 1, la malla que se proponía para primaria está muy densa, ¿sí? Y como han trabajado otros equipos, tenemos que dar las justificaciones en por qué podemos permitir varias cosas. Ojo, si pedimos que quiten estos espacios curriculares compartidos, trae problemas con la flexibilidad. No estábamos diciendo que se quitaran o no, sino que el problema era que nos iba a quitar la posibilidad de flexibilidad de tránsito. Esa es una decisión que teníamos que tomar nosotros. Segundo, teníamos que la discusión con inglés
También en las competencias que nosotros tenemos, es una de las opciones que tenemos, como ya se dijo por allá, es utilizar unos de esos espacios para incorporar lo que necesitemos relacionado con el lenguaje. ¿Sí me explico? Porque lo importante sería tener como cierta lógica lo que es esta parte del lenguaje. Esto es más fundamental. Quitamos espacio y incorporamos un espacio intercultural, pero tenemos que dar la justificación con su competencia, con su contenido, cuál es lo que vamos a ver con los elementos, que nos permitieran dar una justificación y plantearlo con los otros equipos que están trabajando. A donde no llegamos era que también tenemos opciones, no de quitar, sino de aprovechar los espacios de optativa. A mí no me gusta tanto esa única opción, porque los espacios de optativa tienen poquitos créditos, ¿no? Y en algún momento tampoco nos va a dar mucho pie como para transformarlo. Pero es importante también visualizar esa opción de cómo tendríamos que aterrizar el asunto. Una de las cosas que ya podemos ir pensando, que quedarían como propuesta, si algunos de los equipos ya tienen alguna propuesta específica para lo de la primaria con estos cambios, podríamos guardarlos y tenerlo como asunto de sugerencia. ¿Sí me explico? ¿Qué concretamos en esta reunión? Primero, lo esencial que faltaba. No podemos tener ningún modelo, o sea, ni cualquier malla de las que podíamos haber construido sin las competencias que teníamos. Ya tenemos, a partir de eso podemos construir cualquier malla que querramos. Segundo, revisamos lo que estábamos ya discutiendo, tenemos descripciones y eso ya va. Mi pregunta, digamos, para lo de que hemos trabajado en preescolar, eso es un insumo importantísimo y desde el punto de vista de preescolar, no creo que se necesite hacer más discusión. ¿Sí me explico? Porque la gente que ha venido trabajando preescolar ha estado discutiéndolo con el equipo nacional. De hecho, tenemos nuestra lista. ¿Qué va a ocurrir? Nosotros vamos a mandar la malla de preescolar con las competencias que hemos trabajado y con las descripciones que hemos trabajado, para que el equipo de preescolar, que incluye lo intercultural y el equipo que está trabajando en la licenciatura general, aporte a través de correo electrónico para hacerlo muy ágil, que es nuestro grupo de trabajo que ya tenemos, inmediatamente si están vistos ahí los puntos centrales que tenemos. ¿Sí me explico? Ahí ya creo que hemos avanzado muchísimo en el tema que teníamos pendiente con lo de preescolar. Acá hemos avanzado en esta línea intercultural, pero es muy probable que tengamos que discutir en más profundidad. Sin embargo, no sabíamos hasta dónde íbamos a generar este trabajo. Y yo creo que entonces hay que valorar, si ustedes lo consideran muy pertinente, tener otra reunión de trabajo parecida a la que tenemos, como aterrizando aspectos muy puntuales de lo que se propone en la malla para primaria. ¿Sí me explico? Y la idea fundamental sería ya como llegar a un acuerdo en donde estos elementos ya pudiéramos tenerlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Una de las cosas es que vamos a mandar toda la información, es más, creo que ya están recopilando la información, ya tienen las competencias, la mayoría de ustedes, discutirlas en sus escuelas, tienen las descripciones desde los cursos, les vamos a dar una revisada, darle un formato general a todos para compartirlo a ustedes con todas las descripciones completitas, la malla. El objetivo que nosotros nos hubiera gustado era que el día de hoy hubiéramos revisado todas las descripciones de toda esa malla, pero no, falta mucho tiempo, no es posible. ¿Sí me explico? Entonces, una de las tareas que vamos a tener, al menos en este equipo, es leer todas las descripciones, porque entonces nos podemos dar cuenta de qué elementos ya están elaborados bajo un cierto tipo de pensamiento. No es que nos vamos a ver igualitos reflejados en ellos, pero sí qué oportunidades de discusión tenemos para que toda la malla sea intercultural, no un pegote, no un elemento, porque tenemos que potencializar ciertas competencias. También
Esto nos permitiría dar justificaciones muy concretas, sobre todo si hay alguna sugerencia en usar el trayecto de optativas como para enriquecer la propuesta, tenerla ahí. La otra parte, si se piensa que el espacio de inglés lo podemos reacomodar, ya lo podemos tener ahí. Y tener muy presente que dentro de los espacios que son como disciplinares o se entienden estos psicopedagógicos que están por allí, también hay planteamientos que tienen que ver con nuestra materia de trabajo. Entonces ahí podríamos incorporar contenidos o saberes o metodologías para aprovecharlo como está para acá. Por ejemplo, hay uno que se llama el niño como sujeto social. Ese espacio curricular habla de niño con el que nos vamos a enfrentar en su condición y su contexto. Entonces ahí también podemos obtener información de qué es lo que vamos a hacer y poderlo plantear. Entonces serían como las dos cosas. Nosotros pudiéramos tener la oportunidad de compartir todo esto con nuestras escuelas y poderlo nutrir un poco más, o sea, ya venir con otras propuestas, con una visión diferente y a lo mejor ya está con realidades de nuestras instituciones y a lo mejor podría ser, creo que hasta más productivo. Me parece que en preescolar hay espacios en donde se puede incluir, ahorita nada más son dos espacios, los argumentos ya están aquí en las competencias, tanto las competencias generales como las competencias profesionales, ¿no? En el primer semestre puede incluirse la cuestión de la identidad lingüística y cultural. O sea, hay espacio, no se cierra, ¿no? Porque finalmente son menos horas las que tiene y menos crédito. Y en el sexto semestre también hay espacio para poder abrir la lengua de los pueblos originarios y su intervención pedagógica 2, como tentativo nada más. Por supuesto que si hay en los días próximos, el lunes, martes, podamos enviar ya algunos argumentos más explícitos, pues lo tendremos que hacer a lo mejor directamente al equipo o a DGESPE, ¿no? Para que pueda sustentarse, porque finalmente es eso, pues, ¿no? E incluso una cuestión de la descripción y todo lo demás, pues podemos hacer ese sacrificio probablemente, ¿no? Sí, de hecho, el asunto que tuvimos en la discusión con preescolar fue también tener un colchón para estas cosas. Entonces, si hay un cambio en la línea intercultural en preescolar, no causa tanto problema como en la saturación de primaria. O sea, hay que tener, el problema no es que yo quiera cambiarlos o no, sino la saturación, ¿me explico? Y las decisiones de qué se cambia o cómo se cambia, tendríamos que pensarlo muy bien para dar una justificación muy clara. Eso de inglés creo que queda muy sustentado, ¿me explico? Con las competencias y las descripciones no le veo mucho problema. ¿Qué posibilidad hay de que podamos reunir los elementos conceptuales y factuales que hay en el espacio curricular de panoramas de la educación en México, reunirlos con otros espacios curriculares y abrir un espacio para ahí? Eso me lo dejan muy claro por escrito. Yo les pido que todo eso lo concentren con Francisco para que ya él nos entregue un documento completo de propuestas y ya iniciamos nosotros para cuando ustedes vengan a hacer ese ejercicio para que lo tengamos visto, sin que lo que ustedes vayan a ver va a ser el plan de estudios para primaria intercultural, sino que nosotros tenemos que empezar también a hacer los ejercicios pertinentes para presentárselos a ustedes, ¿no? Con decir, bueno, esto sí puede ser pertinente, puede pasar una, dos o tres cosas, las tenemos que someter a discusión otra vez con ustedes, pero tengan la seguridad de que no va a haber un plan de estudios que no se haya construido con la presencia de ustedes. Eso deben de ustedes tener la certeza, por lo que también ustedes deben de apoyarnos en ir revisando toda esta información que ustedes se llevan con los compañeros de las escuelas normales, que es algo que yo he insistido mucho en los grupos de trabajo. O sea, venir aquí por una escuela o por una entidad es una gran responsabilidad, ¿sí? Porque no estamos a que vengo y recibo información y la llevo. Vengo, comparto el trabajo y me llevo tareas. Y tendré que buscar también las estrategias para que cuando yo desarrolle las tareas, la mayoría de los compañeros de mi escuela normal participen y opinen. Que ustedes se van a encontrar en un proceso similar a cuando ustedes lleguen a su escuela normal igual, ¿sí? Y tendrán ustedes que igual manera recuperar la información, sistematizarla, retomarla que sí está justificada
Y hay otras a veces que aportaciones de compañeros que nada más uno les dice, me queda claro, pero en un párrafo de 15 renglones o 20, escríbelo para que lo podamos nosotros llevar. Eso es lo importante, que todas las opiniones, todo lo que tengamos que proponer, tenga mucha claridad por escrito, así como estaban ustedes ya aportando con las descripciones. Y si ustedes consideran, desde la experiencia que ustedes tienen, que tenemos que hacer desde el inicio descripciones específicas para cada espacio curricular, con la justificación que ustedes nos realicen, nos las traen y las vamos revisando. Hay apertura para todo eso, maestros, ¿sí? Y insisto, esta reforma la estamos construyendo con profesores de las escuelas normales, ¿sí? Tenemos que buscar el apoyo de los expertos. Ustedes nos pueden recomendar, algunos han estado trabajando con el CIESAS, hay otros compañeros que han estado trabajando vinculado con ONGs que les han aportado mucho. Sabemos que hay presencia de otro tipo de instituciones, estamos abiertos a que ustedes digan, también nos gustaría que el Carmen Jaimes, que ha trabajado, que ha producido, que escribió 1, 2 o 3 libros, viniera a colaborar con nosotros. También tenemos la apertura. Entonces tenemos algunos acuerdos como muy concretos. El primer acuerdo es que tenemos esta visión de trabajar la primaria y preescolar de manera articulada, ¿sí? La segunda cosa es que vamos a enviarles a ustedes lo de las competencias, que las vamos a dar una revisada todavía con diferentes equipos, súper rápido, para hacer ciertas posiciones y ustedes puedan discutirlo, ¿sí? El otro acuerdo es que también vamos a integrar los aportes que ustedes estuvieron realizando en las descripciones de los cursos y competencias identificadas. Y eso lo vamos a enviar a ustedes para que lo estén discutiendo de manera personal, o si lo pueden compartir con algún compañero, estamos en esa idea. Los acuerdos que tenemos también es, si ustedes ya tienen propuestas o ajustes o comentarios de esto que está ya elaborado, mandarlo por correo electrónico. Entonces también una de las actividades del equipo técnico es hacer una lista de una red de trabajo con lo intercultural, en donde vamos a poner todas las personas que han estado trabajando en la malla de preescolar también, que se integren a esta red de trabajo. Y la última parte sería estar anticipando una posible reunión próxima para aterrizar con mayor precisión lo de primaria. Y si los equipos de preescolar contestan algunas observaciones, compartirlas acá, ¿sí? El compartir en nuestras escuelas normales, dependiendo del tiempo que tengamos para regresar aquí, y traer propuestas, ¿verdad? Ya procurar sistematizar esa información para traerla. Ya nos habían comentado ahí, pero de todos modos a lo mejor los compañeros no lo saben, sobre las bibliografías. O sea, si lo tienen, pues que lo manden, ahora si no, en la próxima. Pues muchísimas gracias y pues esperamos que sigamos en contacto de manera virtual muy rápido y que podamos tener la oportunidad de volvernos a encontrar. Pues bueno, gracias por nuestra parte, que tengan buen viaje y nos encontramos pronto, ¿sale?